¿Te dijeron que si no estudiabas una carrera no ibas a ser nadie en la vida? ¿Te creíste que el diploma de graduado te garantizaba un trabajo digno? ¿Alguna vez le dijiste a un camarero aquello de haber estudiado? ¡Ja! ¿Quién se ríe ahora, mi santa? ¡Tú! Pero si llevas 4 años chapando una ingeniería y matarías por ese curro en el Séfora. Y es que tener estudios superiores hace mucho que no es una garantía de trabajo digno. Y hacerte un par de másters para destacar entre el resto de universitarios tampoco. ¿Sirve de algo la universidad? ¿O es que nos hemos creído la falacia de que tiene que servir de algo? ¿Qué alternativas hay? ¿Cuáles son las carreras del futuro? ¿Son los universitarios 2 ratas peleando por un churro? Dentro, Gameplays. Dicho lo cual, tú tienes tu matrícula de honor en la Escuela de la Vida, Darío. ¿Qué has estudiado tú? Además de la calle, periodismo. O sea, estudios superiores. ¿A quién? ¿Superiores a quién? No, superiores a lo que se llama así. La nomenclatura no la pongo yo, la pone la RAE, ¿sabes? Igual que lo de Changui y estas cosas. Bueno, vamos a ver, de esto venimos a hablar hoy, de el ascensor social del clasismo universitario, pública versus privada y toda la movida esta, si vale para algo o no. Como siempre, te hemos preparado un billete para que estés tú al tanto. Vamos allá. Nacho se ha formado para ingeniero industrial, pero nunca ha trabajado en este sector. En la universidad se hacen 2 cosas. ¿Estudiar? No. Beber cerveza y jugar al mus. El 41% de los jóvenes en España tiene estudios universitarios, pero el paro juvenil en nuestro país es el más alto de Europa. Entonces, ¿para qué sirve la universidad? La carrera te puede asegurar que tú estás formado para hacer un trabajo, pero que luego eso no sea real. La pandemia ha puesto de manifiesto las carencias del sistema universitario, por lo que cada vez son más los que se replantean este modelo educativo. Hemos creado un sistema en el que exigimos un diploma universitario para trabajar como recepcionista de hotel. Los mitos que siempre han acompañado la formación universitaria están siendo cuestionados ante la falta de recursos. José ha estudiado biotecnología y acaba de hacer una entrevista para trabajar en una cadena de hamburgueserías. La competencia con otros modelos y la incertidumbre cada vez mayor a la hora de encontrar trabajo. Los estudiantes de historia terminan quizás con un empleo en la industria de seguros y los que no tienen tanta suerte en Starbucks. ¿Sirven de algo los estudios superiores? McDonald's, ¿para qué quiere una persona que tiene 2 carreras? Hay demasiados universitarios. El 70% de los jóvenes que trabajan están sobrecualificados. Renunciamos a las alternativas por una cuestión de estatus. Es normal que faltando 2 semestres para acabar la universidad no sepa qué hacer con la carrera, y con mi vida sí es normal. A la sazón del programa que tratamos de falta de empleo laboral, falta de empleo juvenil, al 40% que estábamos en paro, pues bueno, pues tú imagínate. Bueno, vamos a darle un brochazo de optimismo a toda esta mierda y, bueno, presentar la mesa. Él es Tony Mejías, acá Tony el sucio, aunque él viene muy limpio, es muy educado y muy sonriente, entonces le conoceréis por el grupo de rap Los Chicos del Maíz, y también es periodista. ¿Correcto? Bueno, sí. Colaboras en bastantes medios también, o sea que... Sí, en algunos. Como él sabrá, la carrera de periodismo no es la carrera con más salidas, pero bueno, se va haciendo lo que se va... Tiene muchas salidas y pocas entradas, como tantas otras, ¿eh? Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, Tony. Por otro lado tenemos a David Ortiz, él es estudiante y miembro también del espacio de comunicación política El Observatorio, ¿correcto? Eso es. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí. Ay, qué educado también, es que yo la gente educada me puede. Irune, por favor, sé tú maleducada. Ella es politóloga y subdirectora del Instituto Juan de Mariana y autora de La Respuesta Liberal y Desmontando el Feminismo Hegemónico, ¿correcto? Así es, muchísimas gracias. Claro, es así, nos lo has dicho tú, lo apuntamos. Sí. Y podrías haber dicho y puta ama y se ponía esto aquí igual. Y 2 putos amos también tenemos en el Zoom, son profes. Ella es Conchi Cascajosa, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, de CAP, de Comunicación Audiovisual. ¡Qué bien! Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí con vosotros. Nada. Ojalá te vean todos tus alumnos y te digan aquí en comentarios, Conchi, guapa. Y por otro lado, Óscar Boluda, él es profesor de formación profesional de comercio internacional, hemos estado hablando antes, y también es autor del blog FPando, ¿correcto?
Sí, efectivamente. Ah, vale, vale, que me quedo ahí como pillada. Bueno, bienvenidos bienvenidos a todos a la pomada. Venga, voy a empezar yo abriendo la mesa y preguntando si sirve de algo ir a la universidad, David. Bueno, yo creo que la universidad es imprescindible, es un servicio público estatal que debe ser accesible para todos y que además debe lograr que tengamos una juventud crítica y que esté a la vanguardia de las transformaciones y del progreso de nuestro país. O sea que sí creo que debe servir para algo, por lo menos. Pues a mí me gustaría que sirviese para más de lo que sirve. ¿En plan? Yo creo que la Universidad Española tiene gravísimos problemas. Las universidades españolas no están en los rankings de las mejores universidades. Como hemos visto, los chavales salen sobrecualificados. Encontrar empleo para los jóvenes es complicadísimo y no me parece que ahora mismo sea un buen instrumento de ascenso social. Y yo ya lo dejo y luego, si queréis, continuamos sobre esto. ¿Y por qué crees que no es un buen instrumento de ascenso social? Porque la gente que llega a la universidad ya está muy preseleccionada. Entonces, la gente que llega a estudiar en la universidad es gente de clase media y de clase alta. Entonces, para alguien de clase vulnerable llegar a la universidad es tremendamente complicado. ¿Y para ti, Toni, piensas que sirve de algo ir a la universidad? Estoy un poco de acuerdo con él. Creo que las personas que entran a la universidad desarrollan el pensamiento crítico, desarrollan una manera de ver y de entender la vida, y creo que eso ahora mismo es imprescindible, sobre todo en la época que vivimos de las fake news, de la manipulación mediática y política por parte de determinados sesgos políticos, y creo que si realmente no hay más trabajo es porque a lo mejor el mercado laboral es el que no se adapta a las competencias que te enseña en la universidad, porque no tenemos que ser nosotros los que nos adaptemos al mercado laboral, porque aquí, ¿qué mercado laboral estamos viendo ahora que es el que hay y por eso estamos tan mal ahora en la crisis? El tema de los bares y el tema del turismo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Un máster de servir cañas y de strippers? Pues no. A lo mejor tiene que ser el mercado laboral el que se adapte y a lo mejor a partir de ahora tenemos que cambiar un poco el modelo económico que tiene este país. Conchi, ¿qué piensan tus alumnos de esto? Bueno, no lo sé, supongo que sería cuestión de que le preguntarais a ellos en lugar de a mí. Yo tengo la sensación, me llama mucho la atención, porque sí que veo siempre una enorme contradicción cuando hay este tipo de conversaciones, y es estar en una posición, podemos decir, neoliberal, y a la vez una que habla de la universidad como un ascensor social. Y creo que aquí se ha planteado muy bien la posición neoliberal, cuando se hacen referencia a los rankings. Yo no sé si sabéis cómo se hacen los rankings de las universidades, estos de los que se habla mucho, y por qué las universidades españolas no están, y es porque ahí se están priorizando una serie de cuestiones que a lo mejor no han sido las que precisamente trabaja la universidad pública y el discurso que también algunos de vosotros estáis perfilando. Y lo que no se puede pretender tampoco es que aquí hagamos una superproducción y que por tanto estemos haciendo, por utilizar una analogía cinematográfica, que aquí hagamos Avatar pues con el presupuesto de un corto de unos chavales. Y la realidad de los hechos es que la Universidad Española es barata, la inversión en I+D y en investigación es extraordinariamente baja, y muchos de estos rankings precisamente se están articulando a través de resultados de investigación, con una financiación que es muchísimo más alta que la que tenemos aquí. Por tanto, nos están juzgando con unos criterios y no nos están dando los recursos para poder jugar esa liga, que es, en mi opinión, injusto. Y por otro lado, se nos está pidiendo que nos hagamos responsables de algo que pasa luego, que es lo que ocurre cuando los chicos salen al mundo laboral. Es como si yo tuviera que, digamos, tener que pedir explicaciones a todos los que están en el momento actual de que me llegan aquí. Pues bueno, habrá que analizarlo. Es decir, porque si no, la alternativa es, si el mundo laboral no puede acoger a estos estudiantes, ¿cuál es la solución? Cerrar universidades. Porque la universidad, no nos olvidemos, en España se ha convertido en un gran negocio. Y por tanto aquí sí que me gustaría distinguir mucho entre lo que es el valor que puede tener la universidad pública, que yo sí que creo que es un ascensor social, con el enorme negociazo en el que se ha convertido la universidad, que tiene que ser lo suficientemente rentable para que se estén dando el visto bueno a universidades privadas sin parar. Y en el último caso, muy recientemente, en el caso de la Comunidad de Madrid. Al menos negocio parece que es para algunos. No, total. Pero bueno, estábamos precisamente, a tenor de lo que tú estabas diciendo, preguntando si servía para algo, y todo el mundo lo ha enfocado efectivamente al tema laboral, pero la universidad pública, la universidad en general, los estudios universitarios, ¿han de servir para algo? ¿O se tendrían que hacer simplemente por formar el alma? Considero que hay muchísimos factores a los que se debe acercar la universidad
que están alejados de lo que significa el mercado laboral. El problema es que últimamente, en las últimas décadas, a raíz de los planes de supuesta modernización y coordinación europea, no solo el Bolonia, sino las anteriores y las posteriores, únicamente relacionamos lo universitario con lo laboral. Y eso tiene mucho que ver con lo que ha pasado ahora y con lo que estamos discutiendo. Y Irune, ¿tú qué pensarías respecto del tema, pues eso, más personal, más de lucro personal frente al tema laboral? Pues claro, yo creo que la posición de decir que la universidad debe ser el templo de conocimiento, que de hecho yo pensé que era, antes de llegar a la universidad, llevarme el chasco de mi vida, yo creo que decir eso, digamos, tenemos todos, probablemente los que estamos aquí, el lujo de poder decir eso, porque nosotros igual no tenemos la necesidad de que la universidad nos permita precisamente acceder a mejores oportunidades laborales y, por lo tanto, digamos, a oportunidad de aumentar nuestro bienestar. Pero las personas que sí necesitan la universidad para mejorar su posición socioeconómica, pues sí necesitan que la universidad esté enfocada hacia el mercado laboral. Yo tenía una pregunta para Óscar. Que es que sí que parece que hay una idea o hay un pensar común en el que parece que para ser un ciudadano de bien tienes que pasar por la universidad. Como que es el sumum de lo que puede llegar una persona para desarrollarse y demás. ¿Por qué existe este pensar? ¿Por qué aparte es cierto? Bueno, a ver, es que yo creo que ahí están los mantras estos típicos ahora que hay también a ver, exactamente lo que comentabas tú, de que, a ver, para ser alguien hay que estudiar, hay que ser universitario, y de hecho los que estamos hablando aquí somos universitarios, me parece, pero justamente los que están detrás de las cámaras seguramente habrá muchos técnicos que serán técnicos en formación profesional. Y ¿qué pasa? Que siempre estamos con lo de la FP, hay que prestigiarla y veremos si leeremos muchos titulares al respecto. Pero muchas veces yo creo que el problema, aparte de lo que hemos dicho, si la universidad tiene un enfoque a lo mejor mercantilista o no lo tiene, o tiene que ser un templo del saber y todas estas cosas, a lo mejor, pues a los que estamos pisando a lo mejor por empresas y buscando trabajo para los chavales, nos suena a lo mejor a chino, y eso que yo soy licenciado, pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que el problema radica sobre todo en la orientación, porque de hecho yo tengo ahora mismo a gente en clase que son licenciados incluso, que han vuelto a la formación profesional, pues porque no han encontrado trabajo, o incluso algunos que han empezado la carrera y se han desencantado y han dicho, vamos a probar formación profesional, y la satisfacción habitualmente es muy buena, sobre todo estamos hablando ya de grados superiores, y ya podríamos hablar, si hablásemos ya de los más chavales que terminan la ESO, ya ni te digo, porque yo creo que ahí el problema de fondo estaría en la orientación muchas veces de por qué tiene que hacer bachillerato. Los padres dicen, vamos a hacer bachillerato, o incluso los chavales, lo que decías tú, si no haces bachillerato y luego no haces la universidad, parece que seas ya pues eso, una segunda clase, digamos así. Y Toni, y por ejemplo, porque vamos a la universidad en masa, ¿es por una cuestión social, de presión, por gusto, por inquietudes económicas, sociales? Yo creo que de una parte viene también un poco del aspecto del sueño americano. Se nos ha vendido también que ahí siempre se vende el tema de la universidad, preparar al niño para la universidad, los ahorros para la universidad, y también sé que creo que es una manera, sí que es un poco de competir en igualdad de condiciones para la gente que, no sé, yo por ejemplo, yo sí que accedí a la universidad, pero accedí tarde y sí que venía de una familia que no se podía permitir pagar la universidad en ese momento. Entonces yo dejé los estudios porque necesitaba trabajar para conseguir dinero para poder mantenerme. Entonces la universidad sí que siento que me ha igualado en condiciones, no en todas, porque hay otras condiciones que también determinan aquí se le ha dado un trabajo a otro, pero sí que siento que me ha igualado en condiciones para poder competir a lo mejor en el mercado laboral. Y sí que creo que la universidad sirve para eso. Otra cosa es que ahora mismo se esté desprestigiando, que no sea universal, que no sea gratuita, y que ahora se le está dando valor a los másters o a los MOOCs y estas clases online que están ahora premiando, esta especie de titulitis de ir acaparando. Yo creo que sí que sirve, pero que también creo que está a lo mejor mal enfocada últimamente y se la está desprestigiando. La pregunta para Conchi, que es algo que ha salido antes aquí en esta mesa y me gustaría profundizar, es el tema del ascensor social. O sea, ¿tú crees que sirve? ¿Tú crees que no existe? ¿Que sí que es cierto que la universidad es ese prometido ascensor social, o que es una patraña?
Yo creo que podría ser un ascensor social mucho más efectivo si hubiera una política de becas que fuera mucho más amplia, que fuera más ambiciosa y que verdaderamente tuviera unos objetivos muy claros al respecto a eso. Creo que de momento se queda a medias y yo sí que tengo la sensación que uno de los grandes problemas, y eso no es de la universidad, sino que creo que tiene que ver con la sociedad española, tiene que ver con que en la sociedad española no hay mecanismos que permita que se pueda entrar en igualdad de condiciones de diferentes sectores, según de dónde vengas. Yo creo que quizá para mí uno de los grandes problemas de la universidad tiene que ver con las prácticas laborales que no se paguen. Claro, ahí iba precisamente yo. Es fundamental, es que para mí ese tema es fundamental. Sí. Entonces, dicho lo cual, ¿cuáles son las carencias más importantes de las universidades españolas, David? Yo creo que las universidades en general, pero sobre todo las españolas y también a nivel europeo, sufren una crisis muy profunda que está centrada en 3 ejes fundamentales. El primero es una crisis de hegemonía, es decir, el conocimiento que antes se producía con respecto a lo académico, ahora lo estamos produciendo en orientación a lo comercial y eso es una pérdida de hegemonía del valor de la universidad. La segunda es una crisis de legitimidad que consiste en una cosa que ha mencionado Tony, que es la pérdida del valor de los títulos universitarios. Un ejemplo muy interesante son los certificados de Google que van a ir sacando paulatinamente, que por 250 euros y 6 meses de formación te ofrecen, digamos, el aprendizaje de un oficio concreto para que luego te van a dar una salida laboral más valiosa que la licenciatura. Y en tercer lugar, la crisis institucional, que consiste más o menos en los recortes presupuestarios del Estado y en la mediocridad de las propias instituciones. Estos creo que son los 3 ejes de los errores de las universidades. Irune. Yo no sé si podía comentar un par de cosas que se estaban comentando hace un momento, porque sí me gustaría hacer un par de apuntes. Es verdad que la universidad en su origen sirve para señalizar, para diferenciarnos los unos de los otros cuando vamos a buscar trabajo. Evidentemente, en un mundo en el que se ha generalizado cada vez más el acceso a la universidad ya no sirve para eso. Es verdad que en España nos hemos quedado con el rollo del estatus, ¿no? De que ir a la universidad queda como bien, ¿no? Mi hijo ha ido a la universidad, tal, pues eso como que nos gusta. Pero yo estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Óscar. O sea, yo creo que el problema en España es que no hay alternativa. O sea, al final, el que va a la FP, la narrativa es, bueno, pues es el que no vale para mucho o el que está perdido y no sabemos cómo métete a la UFP. Hombre, Irune, ahí yo tengo que romper una lanza para decir que no, porque yo creo que la gente que se mete en formación profesional, o sea, la formación profesional que tenemos en España creo que da más acceso laboral que incluso la universitaria. Sí, yo no digo que dé acceso laboral, pero lo da muchas veces de peor calidad que la universidad. O sea, solo hay que ver, digamos, cuando miras datos de quién cobra más, el que ha tenido una carrera o el que ha hecho una FP. Y eso, por ejemplo, en Alemania no sucede. O sea, en Alemania la FP está tan bien valorada que hay gente que cobra más teniendo una FP y que tiene mejores oportunidades laborales que gente que tiene una carrera. O sea, que socialmente tú piensas que se ha desprestigiado la FP. Totalmente. Socialmente. Sí, totalmente. Bueno, estamos cambiándolo porque también ahora los influencers están muy desprestigiados y cobran el triple y no tienen formación alguna. Bueno, un momentito. Una persona que sí que está prestigiosamente formada o desinformada, pero viene a informarnos, es Daniel. Vamos a ver qué nos dice. Desde que Miguel Bosé lo inventó en el 1985, creo recordar, el café ha sido un compañero inseparable de la universitaria. La universitaria, una criatura salvaje y temeraria, que a menudo se aberronche contra el bocaje vive, con tal de conseguir un 5 raspado, porque le aterra profundamente. ¡Estoy trabajando! Una criatura aterrada por la posibilidad de no poder lograr sus sueños si no consigue un título universitario. Y reconcomide por el remordimiento de no haberse sacado el título de manipulador de alimentos y ahora ya no poder optar ni siquiera a ser dependiente en el Burger King local. ¡Hey! Soy Don Alicius, persona graciosa que habla, y hoy estamos aquí para tocar el temita de los estudios. Yo, aquí donde me veis, estoy estudiando una carrera, a menudo se me olvida. El clasismo boomer ha sido superado, pero su sombra es alargada. A día de hoy nadie dice en alto que toda persona que no tenga una carrera universitaria es un puto pringao, pero hay mucha gente que lo piensa y por desgracia esa gente suele ser la que reparte los puestos de trabajo. Pasaba esto con el FIRST. Antes, cuando empezó a utilizarse el término FIRST en España, tenerlo significaba que tenías un buen nivel de inglés, un buen nivel de idiomas, porque te habías sacado un título y por eso lo tenías. Ahora, no tenerlo significa que eres un cavernícola. Si tienes el FIRST, eres un ser humano promedio de bien que tiene la decencia de saber idiomas, querida. Pero si no, eres un mono amaestrado que no vale ni para tomar por culo. Es una coincidencia que la demanda de los estudios a los candidatos a los puestos de trabajo siga subiendo sin parar, al tiempo que la precariedad laboral, los sueldos de mierda y los alquileres siguen subiendo sin parar. Pues no sé, no soy sociólogo.
Pero estamos aquí para hablar de cómo las carreras son una mierda. El cibercole, el teletrabajo y los profesores ausentes medium ya es un tema que he tratado, así que no lo voy a decir, pero son una putada. El Ministerio de Universidades brutalmente gosteando a toda la población adolescente también es una putada. El planteamiento pre-COVID, pre-pandemia, normal, default, por defecto, de las universidades, según las cuales un profesor se postra en un atril delante de 500 alumnos, vomita burlamente una cosa que puedes leer tranquilamente en un artículo de Wikipedia, se pira y espera que le hagas un ensayo crítico digno de presentar en Harvard para un examen para ponerte un 5,2. Es una realidad que todos vivimos. Por no hablar de... He venido a hablar de mi libro. Todos conocemos a este animal confuso y lamentable que es el profesor investigador, que él quiere trabajar en la investigación y odia profundamente a los niños y solo da clases vomitivas de estas para vender su libro. Es una campaña de marketing brillante. Yo he conocido a 3 o 4, no he comprado los libros de nadie y aquí estoy. Pero bueno, he aprendido un par de cosas. He aprendido, por ejemplo, que nunca se puede confiar en la no incompetencia de un profesor. Esto es la ley de Murphy del estudiante. Si hay algo que pueda salir mal porque un profesor la caga, lo va a hacer. Y no vas a poder incriminar al profesor porque es un profesor. Está en un departamento, probablemente sea jefe de departamento, y cuando vayas a donde sus compañeros a decirle «Hey, vuestro colega es un gilipollas», te van a decir «Tú y cuantos más, panda de mierda». Huele un poco mal. El sistema educativo huele un poco mal. No estoy descubriendo el choripán si digo que el sistema educativo huele un poco mal, pero ¿qué vamos a hacer? No sé. Me gusta esa conclusión. Y además me ha gustado mucho que los que reparten los trabajos sean los mismos que piensan en plan de no tienen una carrera. Los que creen que tal. Es verdad, tío, eso huele un poco, ¿eh? Yo traigo unos datos. Que los datos datos. no huelen porque no están ahí. No se puede... porque son inoloros, insaboros o insípidos o que sea. El mismísimo agua del grifo de Madrid. Así que voy a tener unos datitos para alumbrar un poco. Todos sabemos la cosa de el que vale, vale y el que no, para ADE. Realmente es la carrera que más predisposición tiene a ser pedida en futuros trabajos, con un 10%. Luego tenemos, por ejemplo, carreras como arquitectura, psicología o farmacia, en el que tan solo un 1% de los trabajos el día de mañana los van a pedir. Y también psicología también necesita un máster habilitante para ser psicólogo, ¿eh? O sea, es que esto ya es de locos. No, todo. Es que esto es de locos. Es que esto es de locos, chicos. Vamos, el MIR, las enfermeras, sus putos muertos. Consigue una plaza en un público y ponte ahí a coger puntillos, a rascar puntillos. Las carreras mejor pagadas. Que esto es un poco, bueno, pues, a ver. Intentar meterte una carrera para ganar dinero es un poco tirarte un triple, pero lo primero que tenemos es, por ejemplo, medicina, en el que el salario bruto más o menos es de casi 35.000 euros al año. Tenemos, por ejemplo, también ingeniería aeronáutica con 30.450 tío, para euros al año. Que tiene tampoco me parece tanta, ¿eh? Te lo digo en serio. Bueno, o sea, gana más Badgial fumando porros, tío. Sí, además que sí. La carrera de fumar porros, increíble, un grado de 3 años. Desarrollo de software y aplicaciones, algo así más modernito. Muy importante. 29.000, casi 30.000 euros. Y luego entramos en las de... Las que artes. No hay virutita. Las artes, ¿no? No te creas, porque, por ejemplo, tenemos podología. Podología que no llega... historia del arte. Es un arte, euros. Es un arte. La podología, si lo miras bien. Pero luego sí, tenemos ya por ejemplo, fisioterapia. Entrena a tu perro. Fisioterapia que tenemos en 15.436 euros. Tío. Y luego Bellas Artes, pero que Bellas Artes está en 15.000, o sea que es un poquito más para arriba. Yo estos datos los suelto por si tenemos... Sí, esa es la propina de una cena en Noruega. O sea, te lo digo en serio. O sea, ¿qué es esto? Sí, ya, pero como vivimos en España y en Noruega, pues tenemos que jodernos. Tomando tapitas, como decía aquella. Por tanto, eso, que esto es un mensaje para la gente. Si vais a meteros a una carrera, a lo mejor os interesa esto, o no. Ya veremos. Socorro, Óscar, ¿qué es lo que podemos hacer cuando salimos del instituto? Vamos a buscar soluciones. Tú volver al pasado, porque me parece que... Esto, aquí yo os puedo soltar el típico rollo de la FP y todo lo demás, que a lo mejor me habéis llamado para esto, ¿no? Pero yo es que esto lo veo claro, por lo poquito que veo claro en mi vida es esto. Y creo que tiene relación con que la FP, al fin y al cabo, por mucho que veamos, la gente, los chavales cuando quieren salen a trabajar, decir, ¿las prácticas se pagan o no se pagan? Pues mira, la FP resulta que tiene unas prácticas que forman parte de una asignatura, un módulo, y es por lo que la empresa, en este caso, al final busca al chaval, pues porque tiene una formación en un centro de trabajo, en una empresa, sale preparado, y la diferencia de una universidad es que encima nosotros, el profesorado, también encima le preparamos una serie de competencias profesionales que en la universidad, yo por ejemplo, en mi caso personal, pues
pues realmente yo ignoré. Yo toqué el ordenador 4 teclas y un poquito más, pero nada más, en mi caso, ¿eh? Pero la FP es que, en este caso, veo tan clara la diferencia con la universidad de la preparación esa, y sobre todo, aquí nos podemos poner a quejarnos del sistema neoliberal y todo lo demás, pero al fin y al cabo, uno cuando acaba lo que quiere es trabajar. Habéis visto los sueldos que acabáis de poner ahí, y realmente los sueldos que hay ahí, un titulado en formación profesional, yo que tengo de grado superior, pues tiene sueldos equivalentes o superiores. Ya. Y hay trabajo, el tema está que incluso dentro de la FP dice, claro, que hay muchos que hacen auxiliares de enfermería, hay demasiados auxiliares de enfermería, hay muy pocos técnicos de sonido o hay muchos técnicos de mantenimiento y de soldadura. Claro, y ahí dice, la oferta y la demanda del mercado de trabajo, pues bueno, es la que hay. O sea, pero el chaval que quiere saber, el estudiante o el chaval que quiere terminar, al final lo que quiere es encontrar un curro. Si es que no, yo creo que no hay claro, otra. Aquí el problema... O sea, aquí el problema yo creo es que se hace como el embudo de que primero no tenemos tampoco una formación previa durante tus años de instituto, etcétera, para enfocarte a algo que te guste, o sea que eso es como un poco clave. Y luego lo segundo, que con 18 años, tío, te estás tomando aquí unas decisiones que van a afectar a los próximos 35 40 años de cotización de tu vida, que me parece como marciano. Entonces yo lanzo a la mesa, hay que estudiar lo que a uno le gusta o hay que enfocarse al mercado laboral. Bueno, yo creo que en realidad lo importante en esto es que todos pudiéramos acceder a estudiar, que es una cosa que hoy no pasa. O sea, esta pregunta está muy bien hecha para una persona como yo, por ejemplo, que sí que he tenido la suerte de hacerlo, pero no para muchísima gente en España que todavía no tiene la capacidad. Entonces, a raíz también de lo que ha dicho él, creo que el Estado existe para esto, es decir... Para ser garantista del ámbito académico. Que haya muchas carreras en las que no hay salidas y que haya que estudiar carreras para tener salidas, es donde tiene que tomar parte el Estado, para que todas estas carreras y estos sectores sí tengan salidas. Estado, porfa. Profesionales. Pero ¿cómo generamos esas salidas profesionales? Financiando los sectores, por ejemplo. Y adecuando los sectores también a lo que se estudia. Claro, pero entonces, por ejemplo, veíamos podología, ¿no? Que era una de las carreras que menos ingresos tenía. No sé de podología, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? ¿El Estado pone centros podológicos a los que igual no va nadie? Esa es la idea. Y si no va nadie a los centros podológicos, lo de que no va nadie sería el fracaso, pero la idea es que también estamos hablando todo el rato en el tema del estatus de lo que se cobra o se deja de cobrar. Si tenemos que valorar por eso, pues un poco lo que dice, hay no sé quién cobra eso fumando porro. Entonces a lo mejor eso es mucho mejor que otro, es que todo lo estamos contando a raíz del dinero y es que parece que la universidad o que la FP o lo que sea es una oficina de empleo y no un templo de saber cómo se te supone que tiene que ser, es que todo lo estamos valorando con dinero y con cifras. Exacto. Pues mira, hay precariedad de la universidad. El que no tiene que buscar un trabajo puede permitirse el lujo de creer que es un templo de saber, pero el que necesita... Pues yo, por ejemplo, necesitaba trabajo, yo entré en números rojos a la universidad, me becaron y hice la profesión, o sea, hice la carrera que me gustaba a mí, que tenemos que enfocarlo, todos ir a ADE, tenemos que ir todos a ADE, tenemos que ir todas a empresas. Pero hay que ser consciente de cuáles son las salidas. Claro. Si los estudiantes tienen la información, que tomen la decisión que quieran, vamos, faltaría más. Pues salidas, voy a decir yo que tienen que estudiar a los demás, ¿no? Pues entonces en salidas, pues yo qué sé, nos podemos hacer todos camareros o todos recepcionistas de hotel, que seguro que hay mucho más trabajo. Lo empezamos a valorar así, empezamos a valorar el modelo económico que tenemos, empezamos a valorar realmente la economía de este país hacia dónde va enfocada. Lo primero, como ha dicho, es que tenemos que poder acceder todos y todas. Y la realidad no es así. La mayoría de universitarios son de padres de universitarios. Y eso incluso se ve cuando vas a la cafetería, te ves un chaval de 18 años, todo el día en la cafetería, con un coche recién estrenado y cuando llega. Y ahí también te ves las desigualdades sociales que existen en la universidad. Y en cuanto a la FP, muchas veces ahí también existe un clasismo que parece que la gente que tiene que ir a la FP es la que menos preparada está, es la que también necesita a lo mejor acceder al mercado laboral más rápido, pero es que todo lo valoramos en temas económicos. Pues yo no sé, pues a lo mejor podólogo también cobra más que un periodista, te lo puedo asegurar. Pero vamos, te lo puedo asegurar. Depende de qué podólogo. Si puedo hacer un apunte rápido, es importante preguntarse si vale la pena cargarse siglos y siglos de trabajo en lo que significa hoy la universidad solo por lo que hoy demanda el mercado. O sea, esto es una buena pregunta, que es lo que tú planteas. Al final lo enfocamos porque todo el mundo necesita trabajo, claro. Y nos cargamos siglos y siglos de esfuerzo. Nos cargamos filosofía, nos cargamos historia, porque vamos, ya las ciencias sociales arrinconadas. Yo soy politóloga, que no es que los politólogos se nos estén sorteando. Bueno. Nada más. En la esquina, ¿no? Ahora mismo en el Rojo Vivo hay cola, creo, de politólogo. Bueno, depende de qué politólogo. Y en la casa hay un nuevo programa. Pero aprovecho que hemos estado comentando de tema de profes, precisamente que tú has dicho siglos y siglos de historia. Bueno, yo, o sea, quiero decirte, la universidad, otra cosa no, pero se respiraba ansiedad por parte de los docentes, Conchi. En este sentido, yo no sé si es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, quiero decirte, esta precariedad laboral para los futuros profesionales de lo que sea se extiende también a los que estáis ya en materia.
Bueno, yo en este sentido me tengo que considerar una privilegiada porque yo conseguí consolidar mi plaza relativamente joven, justo cuando estalló la crisis, pero la situación del profesorado universitario en muchos casos es dramática. Estamos hablando de, decir, me gustaría mucho que pudiéramos comparar también cifras de lo que cobran los profesores universitarios en otros países y lo que cobran en España. ¿Y por qué hay profesores universitarios que tienen 45 años y que están cobrando a lo mejor lo mismo que un cajero de supermercado? Porque eso que estoy diciendo es real. Por no hablar de la figura del asociado, que se ha convertido en una manera que tienen las universidades públicas de tener profesorado a bajo coste. Y luego toda la otra parte que tiene que ver con un nivel de exigencia que, insisto, que con la financiación baja nos están pidiendo que hagamos cosas. Es decir, se supone que la carrera académica de un profesor tiene que ver con publicar cuando no tienes dinero para, en algunos casos, publicaciones que te piden dinero para publicar. Publicar en inglés cuando no te dan dinero para traducir al inglés. Ir a congresos internacionales cuando no te dan dinero para poder ir a congresos internacionales. Pides un proyecto y el dinero es ridículo en relación a las convocatorias públicas. Es ridículo. Muchas comunidades autónomas ni siquiera hay convocatorias de proyectos de investigación. Y por tanto, al final, es una profesión donde si algunos se quejan de que tienen que pagar para hacer prácticas, en algunos casos los profesores universitarios se nos está pidiendo que pongamos nuestro propio dinero para poder avanzar nuestras carreras universitarias. Es que esa situación es así. Yo tengo la sensación de que cuando se nos está exigiendo, y a veces se nos dice que somos unos mediocres y que somos unos endogámicos y todo esto, que son unos discursos que son, eso sí que delegitima a la universidad. Estar permanentemente hablando de la endogamia de la universidad o de la falta o de la mediocridad del profesorado y luego no pensar cuáles son las condiciones laborales en las que se está desarrollando el trabajo del profesorado, pues me parece que es muy patente. Es decir, el profesorado universitario ahora mismo está absolutamente machacado, hundido en burocracia, con unas exigencias que no son razonables para nadie y, desde luego, para un profesorado con muchísimas dificultades. Sí, y es verdad que tenéis unas condiciones pues bastante precarias y por eso te hemos dejado aquí hablar y desahogarte a gusto. Para toda España, porque esto es la verdad. Es una mierda. Y bueno, porque no nos va a dar tiempo a tratar el versus universidad pública y privada. Pero eso es... Total. Hombre, eso es otra bragueta. Por ser y convertirnos en un servicio público desde aquí, si tuvierais que mandar un mensaje a un chaval que nos está viendo, una chavala que nos está viendo, que no sabe muy bien para dónde tirar, teniendo en cuenta que ya estamos hablando de universidades, ¿qué mensaje, con toda la sinceridad del mundo, tendríais para ellos, Toni? Pues yo sí que estoy a favor de que si puede acceder, porque no todo el mundo puede, que eso hay que recalcarlo, que sí que acceda a la universidad. Creo que más allá de una carrera, más allá de prepararte para un empleo, los 4 años de carrera también enseñan otro tipo de... O sea, aprendes valores, aprendes a desarrollar tu pensamiento crítico, aprendes a un tipo de relaciones también personales, que por eso creo que también es importante señalar de que, por ejemplo, la universidad están toda o la mayoría ahora con clases online y parece que no pasa nada, cuando yo sí que creo que ese componente de ir al centro de estudio y tener relaciones personales es importante. Entonces yo sí que animo a las personas que si puede permitírselo, y este Estado debería conceder que se lo pueda permitir cualquier persona que quiera, yo sí que opino que vaya a la universidad porque aprendes muchas cosas más allá de a lo mejor pues, poder acceder al mercado laboral una vez terminas. Óscar. Yo sobre todo le podría recomendar que pensara un poco en qué puesto de trabajo él se ve trabajando. Y muchas veces lo que les digo a los alumnos, digo, ¿tú en dónde te ves trabajando? Porque muchas veces vienen también, bueno, yo estoy haciendo este ciclo porque mira, pues porque me han dicho mis padres o quien sea y se enfocan por ahí. Pero yo creo que es muy importante eso, esa opción de decir, yo dónde me encontraría trabajando bien, y ahí lo que estaba comentando ahora hace un momento nuestro compañero, que realmente que hagan lo que les gusta, efectivamente, que hagan lo que les gusta. Si tienen que ser universidad, que hagan universidad. Si tienen ahí su vocación, efectivamente, que la hagan. No se trata, pero sobre todo que contemplen la opción de la formación profesional. Y aprovecho para meter la cuña a ver si hacéis un programita de formación profesional, ya que así no es toda universidad. ¿Veis? Que habéis hecho un programa de... Tomamos nota. Yo rompo una lanza siempre por la FP a saco, Óscar. Di que sí, que hacéis muy buena labor. Irune. Pues yo les diría que hagan como un ejercicio de abstracción, ¿no? Que piensen cómo se ven en su vida, que piensen qué tipo de vida quieren tener, si quieren trabajar más o menos horas, si quieren tener un trabajo flexible o no, si quieren pasarse la vida viajando sin trabajar, que piensen qué tipo de vida quieren tener, que busquen ayuda y que intenten elegir aquello que mejor les puede ayudar a conseguir el tipo de vida que ellos quieren.
sea FP, sea universidad o sea lo que sea. David, ¿y tú que estás aquí estudiando justo en el Ajo? Bueno, yo creo, en primer lugar, estoy de acuerdo que quien pueda que acceda a la universidad, porque es la mejor, o sea, es la vía de formación que ofrece más calidad de vida a largo plazo, aunque últimamente eso se haya ido degradando y además... Últimamente solo 10 años. 10 o 20 llevamos. o 30. Y quería decir también que aunque los tiempos estos sean tan distópicos, caóticos y demás, que vale la pena, aunque esforzarse por tener una vida digna en un futuro para uno y para los que están a nuestro alrededor. Bueno, es un mensaje bonito, porque está diciéndolo a nivel social. O sea, tu contribución a nivel social me parece muy interesante. Y yo también invito a que la gente se equivoque cuanto más mejor. O sea, quiero decirte que también si metes mejor en el suyo beneficio, partido Rajoy. No, pero quiero decirte que si metes la pata, si te equivocas de carrera, pues tampoco que pasa nada. Que te puedes echar de freno de mano, que te puedes meter en un FP, que nunca es tarde si la dicha es buena, que hagas lo que te apetezca y lo que te salga la cococha y que te dediques, que solo se ve una vez, que dice las Azúcar Moreno, chico, que es que yo ya soy muy vieja para estas cosas. Conchi, oye, mi santa, has hablado fenomenal y has reivindicado la posición de los profes en las universidades públicas, que buena falta hace. Nos vamos a despedir de vosotros, Conchi y Óscar, porque damos paso ya a nuestra Juventud del Papo, que la llamamos así cariñosamente, pero ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Tomamos nota de lo de la FP y voy a llamar personalmente yo al Estado como entidad para que nos hagan algo de caso. Conchi, te lo digo ya. Bueno, yo creo que ya la labor que hacéis como un medio público de hacer este tipo de discusión, de debate abierto, ya me parece que estáis cumpliendo lo que creo que también tiene que ser la televisión pública. Así que yo también os felicito y espero que el Estado también nos oiga un poco a todos. Eso que sí, eso que sí. Bueno, chicos, pues un besito muy grande. Vamos con el vídeo de Grey Trash que nos ha preparado aquí con buena mandanga. ¡Hala! ¡Let's go! Damos paso a Jesús Travieso de La Información. Adelante. Sí, se llama Travieso, sí. ¿Qué tal? Tenía dos preguntas para usted. La primera, sobre tasas. ¿El gobierno se plantea o propondrá una rebaja de las tasas? Eso da tanto a las tasas universitarias, Travieso. O sea, llevo 4 putos meses sin aparecer por aquí. Y nadie me pregunta, oye, Castells, ¿dónde coño has estado todo este tiempo? Castells, ¿estás bien? ¿Necesitas un abrazo? Oye, ¿qué pasó en la cabaña de Hondarribia este verano? Te estás poniendo morado. Castells, creo que tienes un duende en el pantalón. Me ha parecido ver un montón de pepinillos sueltos por tu maletín. Castells, ¿por qué vas vestido de abuela norcoreana? Eres un puto reverendo satánico, que venimos de tu casa ahora mismo y... Estaba todo lleno de fotos del recycle este. ¡Un rapero! Dios santo, pero ¿qué es todo esto? Es posible que tus hijas lleven 22 años. Hemos estado revisando tu historial en Google Academics y no hay nadie llamado Castells. Es un tío raro, Castells, y vamos a llegar hasta el fondo de los... Estás verdadero, Castells. Abrazo a Castells, anti-COVID, por supuesto. Tenemos ya a nuestros jóvenes Z en el Zoom. Ella es Tania Lanzas, tiene 23 años, estudió atención sociosanitaria a personas dependientes y trabaja en un centro de mayores. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien. Oye, te voy a empezar preguntando a ti. ¿Tú crees que vuestra generación concibe la universidad casi como única salida después del bachillerato? A ver, después del bachillerato yo diría que sí, porque yo pienso que la gente que hace un bachillerato es porque tiene intención de seguir estudiando, aunque sí es verdad que, bueno, ya está todo un poco más normalizado, pero sí es verdad que en principio si haces un bachillerato es porque tienes esa intención de seguir formándote. Y en el caso de que se te atasque el bachillerato un poco, la gente, o sea, quiero decirte, ¿no hay estigma respecto de estudiar alternativas a la universidad? Bueno, pienso que si estudias el bachillerato y lo dejas un poco ahí como tirado, pues sinceramente es como no tener nada, básicamente, porque no tienes una FP, no tienes una universidad, te quedas ahí un poco como, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Y bueno, tenemos también a Paul, de 25 años, que es estudiante de... Bueno, él ha hecho más carreras aquí que carrerenque. Desde luego que Castells, seguro. Sí. Grado de Ciudadanía y Derechos Humanos anda ahora metido. Y además es trabajador del 012 en la Generalitat. Así que a lo mejor descuelgas y te dice Paul Chasson, díganme... Y ya está. Bueno, yo quería preguntarte precisamente si socialmente, o sea, que decirte que ahora mismo en la era en la que vivimos, si no vas a la universidad, ¿eres menos del que sí que va?
¿Tú piensas que esto es así? Bueno, a ver, si cogemos el concepto de universidad que existe desde el siglo XI-XII, antes solo había 4 carreras. Ahora en la Universidad de Barcelona, por ejemplo, hay más de 70 grados que se practican, pero antes la universidad era para la élite y eran 4 o 5 carreras que una vez la hacías tú empezabas a trabajar. Ahora es un poco lo mismo. Ahora hay 70 carreras, busca tu lugar de trabajo dentro de estas 70 carreras. Pues es normal que la gente pues, se dedique a ADE o a esas carreras universitarias que tienen más salida profesional. Sí que es cierto que la universidad, que es la pregunta que has hecho tú, Inés, si hay que ir a la universidad para buscar trabajo o para una salida laboral. La universidad es un mecanismo perfecto para conseguir todos los conocimientos que tú necesitas. Pero es eso, ahora mismo los únicos que se pueden permitir aprender por aprender es la gente con un nivel económico grande. Ya. Entonces, claro, Total. la universidad sigue aún hoy en día considerándose como, si vas a la universidad, pues tienes más salidas, está considerada justamente como algo mejor. Oye, Tania, ¿y tú crees que en el instituto se anima a los estudiantes por igual a escoger su camino? A ver, creo que cuando tú vas al instituto, básicamente para lo que te preparan es para ir a la universidad. Como que ya dan por hecho que todo el que estudia es para tener una carrera. Porque yo lo pienso así, en plan, los que íbamos a Diver o nos metíamos a un grado medio, éramos como la basurilla de los estudios. O sea, los profesores, lógicamente, no miraban igual a una persona que fuese a sacarse una carrera que a una persona que estuviese haciendo pues un módulo o eso, una FP o algo así. Entonces creo que siempre sí que te animan a seguir ahí y si no lo haces es como, bueno, ya no da para más, lo metemos a diversificación o lo metemos a un FP y ya está. Sí, o sea, un clasismo... Aunque no debería ser así. Un clasismo extremo y ya encima estás aquí comentando que viene incluso hasta de los propios docentes. En fin, yo no quiero mirar a nadie. Total, dicho lo cual, tú ahora mismo tienes trabajo, pero ¿qué te decía la gente cuando tú dijiste quiero hacer un FP de grado superior? Pues a ver, sinceramente mi hermana, por ejemplo, es universitaria, vamos, tiene su carrera, sigue estudiando, porque una cosa que tiene la universidad que podrías... especializarte en tantas cosas que podrías estar estudiando toda la vida. A mí, personalmente, pues a mis padres probablemente les habría gustado que yo siguiese esos pasos, cosa que habéis estado hablando antes, gracias a las becas, es por lo que mi hermana ha podido estudiar, si no seguramente no se podría haber preparado para ser profesora, que es lo que a ella le gusta. Pero bueno, sí es verdad que claro que te animan, que tal, que cual, y cuando dices, a mí por ejemplo no me gusta estudiar, lo tengo que decir, yo soy más de trabajar, y sí es verdad que creo que en ese sentido me ha ido mejor que a ella por el hecho de que yo en un almacén, o bueno, he estado en almacenes, he estado de camarera, ahora estoy de auxiliar de enfermería, pero podría ganar perfectamente el doble de lo que gana mi hermana habiéndose sacado una carrera. Entonces, claro que es mucho mejor ser universitaria y que, bueno, está mejor mirado, pero por otro lado también es cierto que la salida laboral que tiene una FP probablemente sea mucho mejor y más directa a la que tiene una carrera universitaria. Bueno, aquí lo importante también es ser feliz, no solo la pela, Cari, pero yo quiero lanzarle también a Paul, Paul, chaval, la universitaria, al tanto, al tanto. Siempre, no te preocupes. ¿Tú crees que garantiza, Paul, tener mejores trabajos la universidad? Tal y como estábamos hablando un poco a raíz de lo que decía Tania. A ver, yo tuve la suerte de que mis padres se pudieron permitirse a mí y a mi hermano una escuela concertada y privada bachillerato, y sí que ahí ya te enfocaban todo a ir a la universidad, que ahí te ganarás bien la vida. Creo que la universidad sí que a lo mejor te da más herramientas para encontrar un trabajo mejor, pero lo que son las prácticas creo que es bastante deficiente lo que hay en la universidad. Como mínimo en mi carrera yo he tenido la suerte de tener buenas prácticas porque he hecho prácticas en el Hospital Clínic de Barcelona y ahora en el Institut Català de la Salut, pero por lo general hasta cuarto una práctica real o una prueba de cómo sería tu ejercicio laboral, ninguna.
Entonces, tampoco ir a la universidad para empezar a trabajar, sí, a lo mejor te da más herramientas, pero a efecto práctico, a lo mejor la FP es mejor. Ya. Bueno, también depende de lo que busque uno, que al final estamos aquí de nutrir el alma, estábamos hablando. Bueno, Paul, Tania, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros, por esta intervención, que yo sé que breve, pero lo bueno, si breve, 2 veces bueno, que si no nos enfangamos aquí a hablar de venga el dinero y en los estudios, chicos. Es que, bueno, es mejor eso que morirse, que decía la niña. Dicho lo cual, yo voy a lanzar aquí una última pregunta, así que ¿cuáles son las profesiones del futuro? Un mensaje de esperanza, no sé. Pero no de Esperanza Aguirre. Bueno, de esperanza no mucha, pero yo creo que, el camino... El camino... Tú eres muy joven, es que no puedes estar tan oscuro, David. En mi opinión, pero antes del COVID, o sea, el teletrabajo sí se va a potenciar, pero creo que es menos relevante. Creo que lo más relevante que va a suceder en los sectores laborales es la uberización de los gremios. ¿Qué significa esto? Qué asco, sí, pues, es lo que es. Pues sí, bueno... No, cuéntamelo, bueno, es que lo traías tú ahí, traías tus apuntes, tío, entonces... Bueno, más o menos es convertir en plataformas digitales lo que antiguamente eran pues gremios con derechos colectivos y demás. ¿Qué pasa aquí? Que las negociaciones, los contratos y demás, se individualizan. Entonces aquí es cuando continuamos con el proceso de precarización en el que llevamos andando durante mucho tiempo. O sea que ya da igual, estudies lo que estudies, que te vas a ir a la mierda. Pues muy probablemente sí. Yo seguro. Bueno, pues muchas gracias. Esto es lo que queríamos, un mensaje de esperanza. Bueno, dime tú algo, por favor, tía, que nos saque aquí del fango. Encima tú eres politóloga, o sea, quiero decirte que esto ya también... Se espera demasiado los politólogos, te digo. Se espera demasiado. No, yo quería comentar un momento cuando hablamos de la relación del mercado laboral y la universidad. Yo creo que tenemos como en la cabeza, como que las empresas se sientan en una mesa y deciden qué se va a estudiar en los próximos años. Aparte de que eso, evidentemente, es así. Además, los currículos los deciden los políticos. A lo que yo creo que tiene que ir la universidad y a lo que creo que va a ir, porque la vamos a obligar nosotros, es a enseñar mucho más habilidad y no tanto conocimiento. Es decir, cuando el conocimiento está en un clic disponible para casi todo el mundo, ¿tiene sentido que vaya el profesor con un PowerPoint a que te eche la chapa o tiene sentido que te dé herramientas para tú poder acceder a esa información, para poder entenderla, para poder juzgarla de forma crítica, para poder usarla y aplicarla en tu trabajo? Entonces yo creo que eso es a lo que... No solo el futuro, el presente. O sea, el presente está pidiendo habilidades. No está pidiendo que uno se sepa recitar los artículos de la Constitución. No me fastidio. O sea, de verdad, una persona que estudia Derecho se tiene que saber de memoria la Constitución. Pues si la tenemos ahí. Pues sí, cuando trabajes, la puedes buscar en el móvil, los artículos de la Constitución. Sí, o sea, que luego que la traducción en la universidad, al final, a praxis, es lo que estamos hablando de que se diluye un poco. O sea, quiero decirte que nos enseñan a lo mejor... Claro. O sea, hay un estilo de enseñanza un poco 1900 style. ¿no? Pero yo creo que los individuos empujan, ¿eh? Tampoco hay que globalizar porque yo no todos los profesores me he encontrado lo mismo. Es que también creo que en todo momento estamos haciendo una globalización. Está muy poco aplicada y eso se ve. O sea, cuando tú buscas gente para cierto tipo de trabajos en mercado, digamos, en otros mercados y no usas a tus propios trabajadores, pues es que igual algo falla, igual que tus universitarios no... O sea, ¿qué sentido tiene que en un momento, en la era tecnológica en la que vivimos, o sea, yo recuerdo cuando estudié tecnología en el instituto y todavía estábamos con los disquetes estos negros, o sea, cuando en aquel momento ya existían los pendrives, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿cómo puede ser que me estés enseñando los disquetes cuando ya vamos por el pendrive? La universidad se ha quedado antiquísima. O sea, me llama un poco la atención también que hemos hablado aquí durante una hora de la universidad. Yo creo que la palabra educación ni siquiera la hemos empleado. Ese es el primer programa. Hemos hablado de educación, creo que en ningún momento, en todo momento estamos hablando del trabajo, de la formación laboral, de cuáles van a ser los futuros trabajos. Y yo creo que al final la precariedad es lo que se está imponiendo en todos los actores y, como él dice, la uberización. Y creo que si hablábamos de igualdad de oportunidades, lo que sí que nos iguala para poder negociar nuestros derechos laborales son los sindicatos, que es otra cosa que también se ha ido un poco como con el tiempo denostando. Y creo que es una cosa... tenemos programas específicos de educación y de... Ya. Entonces, pero yo sé que pero estamos hablando justamente del mercado laboral todo el rato. Entonces yo creo que al final, pues aquí lo que estamos hablando también es un poco de educación. Luego en el mercado laboral es otra jungla, porque igual que hay gente que a lo mejor tiene una carrera y tiene precariedad laboral, a lo mejor hay gente también, hay trabajadores pobres hoy en día. Hoy en día hay gente que trabaja y no tiene ni siquiera para llegar a fin de mes. Entonces también tenemos que relativizar un poco y no a veces sentirnos las víctimas de, mira, yo tengo una carrera y un máster, pues me toca a lo mejor estar en una cola en un supermercado, pues estoy. Lo que
que necesito también es que ese trabajo no sea precario. Lo que necesito es poder hacer ese trabajo y poder llegar a fin de mes, poder acceder a una vivienda y poder acceder a un plato de comida, tanto en la comida como en la cena. Eso es lo que necesitamos. Más allá de si luego una carrera tiene más salidas laborales o menos. Lo que necesitamos es que la sociedad al completo tenga igualdad de oportunidades y también toda la sociedad al completo tenga una vivienda y un plato de comida. Eso seguro, 100%, más uno, RT. Y una universidad que sepa sostenerse por sí misma. Es que todo el rato lo relacionamos con, pues eso, con el entorno laboral, con no sé qué tal, pero la universidad tiene que ser una institución, en mi opinión, que debe saber sostenerse por sí misma. ¿A qué te refieres? Pues a que creo que las dinámicas universitarias no tienen por qué cumplir con el entorno, por ejemplo, no solo con el entorno laboral, sino con lo institucional, con otro tipo de... Social, sino sí. que es una institución que tiene valor por sí misma y que lo que se hace allí dentro sirve, o sea, digamos que tiene un valor muy, muy relevante para las personas que pasan por allí. Y creo que hay que defender eso. O sea, no solo hacia dónde se orienta, sino lo que sucede dentro y el valor de lo que sucede dentro. Darío, cierra esto por todo lo alto, Rey. Sí, venga, vamos. Venga. A ver, la universidad es fliparse. Es un poco fliparse. Esos trajes, honoris causa, esas musiquitas, esos mixto, huevo. Yo fui universitario, con todo el dolor de mi corazón, por culpa de Bolonia, porque soy graduado, nunca podré ser licenciado, desgraciadamente. La cosa es que la universidad es un bien desgraciadamente caro. Y yo creo y pienso que no es un sitio al que ir a buscar una salida laboral. No es un sitio al que solo ir a buscar una salida laboral. Es un sitio en el que muchas veces es el primer contacto de muchísima gente con el mundo. Las relaciones personales, las relaciones profesionales, aprenden cómo funciona la gente, aprenden cómo funciona el mundo y eso a la larga conformará lo que para cada uno es y será su mundo y su gente. Por tanto, ¿la uni es fliparse? Sí. Pero mola. Mensana incorpore sano y corpore sano y mensana y todas estas cosas. Tú sé feliz, sé libre, decide, equivócate, ten criterio, lee mucho si puedes. Si no puedes, pues Twitter no está tan mal. Bueno, no está tampoco muy bien. Próximo programa, ¿somos racistas? Ahí lo dejo. Nos vemos ya de ya. Muchas gracias a toda esta mesa que ha venido aquí a acompañarnos hoy. Hola que sí. Síguenos en redes, Twitter, Facebook. ¿Facebook? ¿Tenemos Facebook? Facebook no. Menos mal que no, chaval, menos mal que no.